Jaque Martínez se recostó en su silla plegable reglamentaria, observando a los seres más insufribles de la galaxia competir en lo que solo podría describirse como el peor concurso de meadas del universo. Se suponía que la Convención del Patrimonio Galáctico se centraría en el intercambio cultural, pero al parecer nadie les dijo a los participantes que presumir de parientes muertos no era precisamente lo que los organizadores tenían en mente. Y entonces, proclamó Vex el Poderoso, con los antebrazos justificándose salvajemente mientras su barba de tentáculos temblaba de emoción. Mi tatarabuelo irritó a los considerablemente más poderosos, resistiendo él solo a la horda carmesí durante 73 ciclos, armado únicamente con su espada de plasma ancestral y la ardiente rectitud de nuestro pueblo. Un coro de chasquidos y silbidos de agradecimiento surgió de la multitud reunida. Jaque dio otro sorbo a su café tibio, la única bebida terrestre que los replicadores de la estación podían preparar sin que supiera a refrigerante reciclado, y se preguntó si sería demasiado tarde para fingir una emergencia diplomática. Impresionante, parloteó Busquill, el representante insectoide, cuyo nombre Jaque estaba bastante seguro de que era irónico. Pero la madre colmena de mi madre colmena se comió una vez una luna entera para evitar que chocara con nuestras zonas de reproducción. El calcio de ese cuerpo celeste aún fortalece nuestros carpopos. Más ruidos alienígenas emocionados. Jaque miró su reloj. Solo 4 horas de lo que se suponía sería una celebración cultural de una semana. A este paso, necesitaría terapia para el martes. Oh, por favor, se burló Nébula, nacida de estrellas, su forma cristalina refractando la luz de la estación en nauseabundos patrones de arcoíris. Mi antepasada no solo salvó un mundo. Se integró en el tejido del espacio-tiempo, convirtiéndose en una constelación viviente que aún guía a los viajeros perdidos a casa. Literalmente se puede ver en el cielo nocturno desde 17 sistemas estelares diferentes. Jaque se aclaró la garganta. El sonido era notablemente mediocre comparado con los diversos rugidos, chirridos y frecuencias armónicas que las otras especies usaban para mostrar entusiasmo. «¡Qué bien!», dijo, con la voz llena de entusiasmo de quien lee el código tributario. «Mi abuela sobrevivió una vez al invierno». El salón de convenciones quedó en silencio. Varios extraterrestres se giraron para mirarlo, sus diversos órganos ópticos parpadeando confundidos. «Lo siento», dijo Vex el Poderoso, bajando su copa ceremonial de carambola fermentada. «Dijiste invierno». «Sí, invierno. Ya sabes, la estación fría, la nieve, las temperaturas gélidas». Jaque se encogió de hombros. Fue bastante duro. Duró unos 4 meses. Las mandíbulas de Busquill chasquearon en lo que Jaque, según había aprendido, era el equivalente insectoide de una risa apenas contenida. Durante 4 meses, mi antepasado luchó contra la muerte térmica del universo durante 4 milenios. «¡Qué historia tan chula!», dijo Jaque, y lo decía con la misma intensidad que una multa de aparcamiento. La abuela Martínez no tenía calefacción ni servicio a domicilio, y el supermercado más cercano estaba a 40 metros por camino sin arar. Lo sobrevivió sin problemas. Nébula, nacida de estrellas, empezó a reírse. Un sonido como el de las campanillas de viento en un ataque de nervios. «Oh, esto es precioso». El humano cree que los patrones climáticos estacionales son comparables al heroísmo cósmico. ¿Verdad? Vex señaló a Jaque con los 4 brazos. ¿Qué sigue? Jaque Martínez, el humano. ¿Nos vas a contar de aquella vez que tu tío arregló una bomba de agua rota? La verdad es que eso también fue bastante impresionante. El tío Bob improvisó una pieza de repuesto con un carburador y unas perchas. Duró 15 años. Las risas eran cada vez más fuertes. A Jaque no le importó. Había ido a la secundaria. La burla alienígena era básicamente unas vacaciones en comparación.
Fue entonces cuando empezaron a sonar las alarmas. El sistema de traducción universal se puso en marcha a toda marcha mientras anuncios de pánico llenaban el aire en 17 idiomas diferentes simultáneamente. La idea era bastante clara. Incluso en medio del caos, algo muy viejo, muy furioso y muy hambriento se dirigía hacia ellos. «Atención, asistentes a la convención», dijo la voz del comandante de la estación por el intercomunicador, apenas quebrada por el terror. «Nos han informado de que los devoradores han traspasado las defensas del borde exterior. Esto no es un simulacro. Repito, los devoradores han regresado y se dirigen directamente a nuestro sector». La sala de convenciones se sumió en el caos. Los extraterrestres gritaban, se desmayaban y, al menos en un caso, mudaban de piel por el estrés. Jake terminó su café y dejó la taza con cuidado. Entonces, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Supongo que estamos a punto de descubrir de qué antepasados valía la pena presumir. Apenas habían dejado de sonar las bocinas de emergencia cuando Tax 9 decidió que era el momento perfecto para redoblar su apuesta por la historia de su familia. El guerrero CRE de 2,13 metros de altura se paró sobre su silla, su piel con cicatrices de batalla brillando bajo la iluminación de emergencia de la estación, y se lanzó a lo que Jake solo pudo suponer que era un grito de guerra o una poesía realmente agresiva. «No teman, compañeros», bramó Tax 9, con una voz tan grave que hizo vibrar los paneles del suelo. «La sangre de los héroes corre por estas venas. Mi gran antepasado, Tax, el original, luchó con demonios estelares en el vacío entre galaxias. Estranguló a 3 de ellos con su tentáculos y usó sus cadáveres como peldaños para saltar entre mundos moribundos. ¡Oh, qué adorable!», intervino Wisp, su forma etérea oscilando entre dimensiones en lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como el signo universal de superioridad arrogante. «Tu antepasado luchó contra demonios. ¡Qué pintoresco! Mis antepasados no solo lucharon contra criaturas. Reescribieron las leyes fundamentales de la física». La tía abuela Wisp, del vacío infinito, una vez convenció a la entropía misma de tomarse un descanso para tomar café. La realidad literalmente se dobló a su voluntad. Jake levantó la mano como si estuviera en una clase universitaria particularmente aburrida. «Pregunta. Cuando dices que la realidad se dobló a su alrededor, ¿hablamos metafóricamente o realmente, ya sabes, rompió el universo? ¿O, completamente literal?», dijo Wisp. Su voz transmitía el tipo de orgullo que generalmente se reserva para los padres cuyo hijo pequeño había usado el orinal con éxito. Dobló el espacio-tiempo en cisnes de origami para entretenerse. Los cisnes todavía están ahí fuera en algún lugar, volando por el hiperespacio y confundiendo a las computadoras de navegación. «Cierto». Jake asintió lentamente. «Entonces, tu tía abuela estaba o un dios cósmico o completamente loco. ¿Por qué no ambos?». Wisp rió entre dientes. Sartprime, el ser cristalino que parecía haber enseñado a una geoda a caminar y desarrollado un problema de actitud, decidió que este era su momento de brillar. Literalmente, todo su cuerpo comenzó a brillar con una suave luz azul al comenzar su relato. «Tus antepasados suenan encantadores», dijo, con la voz resonando como copas de vino caras discutiendo civilizadamente. «Pero consideren esto. Mis antepasados cristalinos no solo distorsionaban la realidad ni luchaban contra demonios. Cosechaban estrellas moribundas y las forjaban en armas capaces de cortar el tejido de la existencia misma. La forja estelar de mi pueblo convertía soles en colapso en espadas capaces de cortar el tiempo». «Espera», dijo Jake, porque al parecer ahora era la voz designada de la razón en una sala llena de piita agámica cósmica. «¿Me estás diciendo que tus antepasados hicieron espadas de estrellas? ¿Estrellas de verdad? Esas bolas gigantes de fusión nuclear que son miles de veces más grandes que la mayoría de los planetas». «Bueno, sí, obviamente. Primero tuvimos que comprimirlos.
Obviamente, Buskill, para no quedarse atrás, empezó a chasquear las mandíbulas a un ritmo que Jake estaba bastante seguro de que era música muy mala o código Morse muy bueno. Belle Fourche. Manipular la realidad es pan comido. Mis antepasados de la colmena no solo usaron el universo, sino que lo mejoraron. La gran reina Vaz original literalmente dio a luz a una dimensión. Todo un universo de bolsillo existe porque decidió que nuestra realidad no era lo suficientemente espaciosa para una reproducción adecuada. Miles de millones de personas de mi pueblo aún viven allí, en un reino creado por pura voluntad maternal. Los demás extraterrestres emitieron ruidos apropiadamente extraños. Jake dio un sorbo a su café frío e intentó procesar el hecho de que, al parecer, era el único ser en la habitación cuyo árbol genealógico no incluía deidades cósmicas. Todo eso es muy impresionante, dijo finalmente. ¿En serio? Tus ancestros parecen capaces de echarle un pulso a Dios y tener un 50% de posibilidades de ganar. Genial. Y aún así, dijo Tax 9, con un tono que sugería que estaba a punto de lanzar lo que creía una respuesta devastadora. Sigues insistiendo en que la supervivencia de tu abuela a un patrón climático estacional se compara de alguna manera con estas hazañas legendarias. O sea, sí, el invierno es duro. Vex el Poderoso golpeó su copa con tanta fuerza que rompió la mesa. Humano Jake Martínez, con el debido respeto a los divertidos delirios de suficiencia de tu especie, ¿cómo puedes comparar 4 meses de frío con el heroísmo cósmico que acabamos de describir? Tu abuela no luchó contra demonios estelares, ni transformó la realidad, ni forjó armas con los corazones de hijos moribundos. Jake miró a su alrededor a todos estos seres increíbles. Cada uno descendía de lo que aparentemente eran los ancestros más destacados del universo y sintió algo que podría haber sido lástima. Tienes razón, dijo. La abuela Martínez nunca luchó contra una estrella. Demonio, nunca dobló el espacio-tiempo, nunca dio a luz a una dimensión ni convenció a Entropía de que se tomara un descanso para almorzar. Todo lo que hizo fue mantener con vida a 5 niños durante el peor invierno registrado en Montana, sin calefacción ni electricidad, y con exactamente $73 para llegar a la primavera. Los extraterrestres intercambiaron miradas. Varios emitieron sonidos que el traductor universal amablemente etiquetó como parloteos confusos. Pero aquí está la cuestión, continuó Jake, entrando en calor con su tema. Tus antepasados fueron héroes, ¿verdad? Figuras legendarias de mitos y maravillas. El mío era solo una persona normal que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y, de alguna manera, creo que eso podría ser justo lo que necesitamos ahora mismo. Fuera de las ventanas del centro de convenciones, la primera oleada de naves devoradoras apareció en el horizonte como sombras hambrientas contra las estrellas. Jake terminó su café y se levantó. Además, dijo, ¿quieres saber lo realmente impresionante de que la abuela Martínez sobreviviera ese invierno? No solo lo sobrevivió, lo hizo parecer fácil. Como si el universo hubiera estado esperando el chiste de Jake, las bocinas de emergencia sufrieron un colapso nervioso. La agradable iluminación ámbar de las salas de convenciones se transformó en una furiosa luz estroboscópica roja que hacía que todo pareciera una película de terror de bajo presupuesto. Todo el personal a sus puestos de combate. Resonó la voz del comandante de la estación por el intercomunicador, ahora presa del pánico manifiesto en lugar de solo un ligero terror. Las naves devoradoras han traspasado el perímetro interior. Repito, estamos bajo ataque directo de una fuerza enemiga que no se ha visto en 3000 años. Y, francamente, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Jake tuvo que admirar la honestidad, aunque no inspiraba precisamente confianza. La sala de convenciones se sumió en un caos que hizo que el pánico anterior pareciera un desacuerdo cortés. Tax 9 rugía algo sobre honor y gloria mientras corría en círculos. Wisp había desaparecido por completo de la existencia visible, aunque Jake aún podía oírla hiperventilar desde algún lugar de la cuarta dimensión. Sard Prime emitía un sonido como el de una lámpara de araña de cristal al caer por las escaleras,
lo que Jake supuso que eran sollozos o palabrotas en su lengua materna. Buskill se había quedado completamente rígido. Sus ojos compuestos reflejaban las luces de emergencia como una bola de discoteca en una crisis existencial. «Esto no puede estar pasando», parloteó. Los devoradores fueron derrotados, arrojados al vacío, desterrados a los espacios entre los espacios. «Sí, bueno», dijo Jake, observando a través de la enorme ventana como naves que parecían pesadillas armadas se acercaban a la estación. «Parece que han mejorado». Las naves devoradoras desafiaban todos los principios de diseño de naves espaciales que Jake había aprendido. Más que volar, se deslizaban por el espacio, sus cascos ondulando y moviéndose como tejido vivo. Lo peor de todo, eran silenciosas. No se oían señales de motor, ni rastros de calor, ni nada en los sensores excepto una creciente sensación de temor que los empáticos miembros de la tripulación de la estación reportaban como muy malas vibras. «¿Dónde está tu poderosa flota, humano Jake?» «Martínez», Bex, exigió el poderoso, con los antebrazos temblorosos mientras señalaba acusadoramente. «Seguramente los legendarios guerreros de la Tierra corren en nuestra ayuda ahora mismo». Jake se rascó la cabeza. «Bueno, la nave más cercana de la Fuerza de Defensa de la Tierra está a unas 3 semanas de distancia. Están lidiando con una disputa minera en el sistema Alpha Centauri. Al parecer, alguien ha estado reclamando que se han saltado cinturones de asteroides, y ya saben cómo se ponen los abogados con los derechos de propiedad». Los extraterrestres reunidos lo miraron con expresiones que iban desde la incredulidad hasta el horror absoluto. «¿3 semanas?» Wisp se materializó el tiempo justo para gritar la pregunta antes de desaparecer. «Miren, estoy seguro de que llegarán tarde o temprano», dijo Jake. «Probablemente. La Tierra se toma muy en serio sus obligaciones diplomáticas, pero ahora mismo solo estamos yo, ustedes y las fuerzas de seguridad que tenga esta estación». Como convocados por sus palabras, un escuadrón de fuerzas de seguridad de la estación pasó corriendo junto a la entrada del salón de convenciones. Jake contó exactamente 4 guardias, armados con lo que parecían ser pistolas aturdidoras glorificadas y expresiones de terror apenas controlado. 4 guardias, observó Sard Prime, con su voz cristalina quebrándose como hielo fino. 4 guardias contra los devoradores, el antiguo enemigo que consumió sistemas estelares enteros antes de que nuestros antepasados los expulsaran. Para ser justos, Jake dijo, «esos 4. Los guardias probablemente tengan un buen entrenamiento, y los sistemas defensivos de la estación deberían ayudar, ¿verdad?» En Q, las luces parpadearon cuando los sistemas de armas principales de la estación se activaron. A través de las ventanas, Jake pudo ver las torretas defensivas rastreando a las naves devoradoras que se acercaban y abriendo fuego. Brillantes corrientes de plasma se extendieron por el vacío, impactando las naves alienígenas con suficiente energía como para vaporizar una pequeña luna. Los devoradores ni siquiera parecieron notarlo. «De acuerdo», dijo Jake, viendo cómo los rayos de plasma simplemente desaparecían en los agujeros retorcidos de las naves enemigas. «Eso no es genial». La estación se estremeció cuando la primera nave devoradora hizo contacto con el casco exterior. Jake sintió, más que oyó, algo que podría haber sido la propia realidad, sintiéndose un poco mareada. «No solo están atacando la estación», dijo Wisp con voz débil y distante. «Están atacando el espacio que rodea la estación. La estructura fundamental de la realidad local se está volviendo inestable». «En términos sencillos», preguntó Jake, «estamos a punto de averiguar que es como vivir en un universo donde las leyes de la física son más bien sugerencias educadas». Jake miró a los descendientes de héroes legendarios, dioses cósmicos y ancestros que moldeaban la realidad. Todos parecían estar a punto de orinarse de miedo, o lo que fuera el equivalente para seres hechos de cristales y energía cuatridimensional. «Bien», dijo, arremangándose. «Así que estamos solos».
El enemigo es básicamente inmune a las armas convencionales y planea destruir la realidad hasta que dejemos de existir. ¿Eso lo resume todo? No olviden la parte de que todos vamos a morir horriblemente, añadió Buskill amablemente. Gracias. Eso es muy constructivo. Jake se acercó al armario de suministros de emergencia del centro de convenciones y empezó a hacer inventario. Raciones de emergencia, pastillas para reciclar agua, suministros médicos básicos, una especie de multiherramienta. ¿Y esto es cinta adhesiva? Son tiras de unión molecular nanomejoradas. SARP prime corregido. Así que, cinta adhesiva elegante. Perfecto. Jake empezó a meter provisiones en una bolsa que había encontrado. ¿Alguien sabe dónde están los túneles de mantenimiento? Los alienígenas lo miraron como si acabara de sugerir que todos se tomaran de la mano y cantaran canciones de espectáculo. Túneles de mantenimiento, repitió Taksim. El humano Jake Martínez. Este no es momento para preocupaciones mundanas sobre infraestructuras. Necesitamos acciones heroicas, soluciones legendarias. ¿Dónde están las armas de poder, los artefactos antiguos, las fuerzas místicas que pueden cambiar el curso de la batalla? Jake se echó la bolsa al hombro y observó a los devoradores que se acercaban. Sus naves imposibles ahora estaban lo suficientemente cerca como para distinguir detalles en los que realmente no quería pensar demasiado. Sí, sobre eso, dijo. Estoy bastante seguro de que las fuerzas místicas se están tomando el día libre, así que tendremos que optar por el plan B, que es... Jake sonrió, y por primera vez desde que empezó la alarma, parecía genuinamente feliz. Haremos lo que haría la abuela Martínez. Sobreviviremos. Sobreviviremos. La voz de Taznak se quebró como la de un adolescente pidiendo consejos para su cita de graduación. Jake Martínez, humano, no creo que entiendas la magnitud de esta amenaza. Los devoradores no solo matan, deshacen. Convierten la existencia en inexistencia. No puedes sobrevivir a eso sin más. Jake ya estaba a medio camino del panel de mantenimiento. La elegante cinta adhesiva se desenrollaba en sus manos. Sí, puedes. Solo tienes que ser más listo que ellos. Abrió el panel de la pared y empezó a examinar las entrañas de la estación. Conductos de energía, cables de datos, sistemas de soporte vital, todas las cosas aburridas que mantenían a todos respirando y las luces encendidas. Primera regla de supervivencia. Conoce tu entorno mejor que cualquier cosa que intente matarte. Esto es una locura. Wisp volvió a la visibilidad parcial, su forma etérea temblando como un destello de calor. Deberíamos estar invocando poderes antiguos, invocando magias legendarias, realizando los rituales de ¿qué? Muertos. Jake empezó a redireccionar algunos cables de alimentación, trabajando con la eficiencia que le daba a arreglar cosas porque comprar nuevas no era una opción. Mira, sin ofender a tus ancestros cósmicos, pero no están aquí. Nosotros sí, y ahora mismo necesitamos soluciones que se ajusten a lo que tenemos. La estación se estremeció de nuevo cuando otra nave devoradora se aferró al casco. A través de las paredes, Jake pudo oír el inconfundible sonido de la realidad pasándolo mal. Una especie de chirrido, un ruido de succión, como el triturador de basura del universo intentando tragarse algo demasiado grande. Bien, esto es lo que vamos a hacer, dijo Jake, sellando su improvisado recableado. Butzil, necesito que encuentres a todos los trabajadores de mantenimiento. Conserjes, cocineros y, básicamente, a cualquiera cuyo trabajo implique mantener este lugar en funcionamiento. No a las fuerzas de seguridad, ni a los oficiales, la gente que de verdad sabe cómo funcionan las cosas. Pero ¿para qué los necesitaríamos? Porque, interrumpió Jake, moviéndose hacia el siguiente panel. Tus legendarios ancestros lucharon contra amenazas externas. Enemigos grandes, obvios y dramáticos que los atacaron de frente. Los devoradores están jugando un juego completamente diferente. No intentan volarnos por los aires. Intentan desgastarnos, agotarnos,
corromper nuestros sistemas, hacernos colapsar de adentro hacia afuera. Hizo una pausa en su trabajo para mirar directamente a los alienígenas reunidos. Ese no es un trabajo para héroes. Es un trabajo para gente que sabe cómo hacer que las cosas duren cuando todo se está yendo al infierno. La forma cristalina de Sartre Prime resonó con incertidumbre. Sigo sin entender cómo se relaciona la supervivencia invernal de tu abuela con... Bien. De acuerdo. Hora del cuento. Jake comenzó a arrancar secciones de paneles de pared, exponiendo más infraestructura de la estación. Montana, 1932. La abuela Martínez tiene 22 años, recién casada, vive en una cabaña de una sola habitación a 40 metros del pueblo más cercano. Entonces llega el peor invierno registrado en la historia del estado. Encontró lo que buscaba. Relés de energía de emergencia que no se habían activado en probablemente una década. Las temperaturas bajaron a 60 grados bajo cero. La nieve se acumula más alto que las casas. Sin electricidad porque el tendido eléctrico estaba caído. Sin calefacción porque no podían permitirse el carbón. Sin comida porque no podían ir al pueblo. Y aunque pudieran, les quedaban exactamente $73 para llegar a la primavera. Jake empezó a limpiar las conexiones de los relés. Su voz adquirió la cadencia de alguien que hubiera oído esta historia cientos de veces en las mesas familiares. La mayoría habría entrado en pánico, habría intentado quemar muebles para calentarse, se habría comido toda la comida del primer mes, tal vez habría intentado un viaje desesperado al pueblo que los habría matado. ¿Sabes qué hizo la abuela en cambio? Casi me da miedo preguntar, dijo Wisp. Se puso metódica. Primero, calculó exactamente cuánta comida tenían y la dividió entre los días que probablemente duraría el invierno. Luego redujo esa ración a la mitad porque los inviernos siempre pueden durar más de lo esperado. Atrapó conejos y estiró cada comida con las plantas comestibles que pudo encontrar conservadas bajo la nieve. Los relés de emergencia cobraron vida. Jake sonrió al oírlo. Para calentarse, no desperdiciaba leña en grandes y espectaculares fogatas. En cambio, calentaba piedras en una pequeña hoguera afuera y luego las metía adentro envueltas en tela. Mantenía la cabaña caliente toda la noche con una fracción del combustible. Cuando se les acababa el jabón, lo hacía con ceniza y grasa animal. Cuando se les desgastaba la ropa, la remendaba con retazos de ropa en peor estado. Jake se levantó, limpiándose las manos en los pantalones. Pero aquí está lo realmente impresionante. No solo sobrevivió ese invierno. Se preparó para el siguiente. Cada solución que se le ocurría, se aseguraba de que fuera algo que pudiera hacer mejor si fuera necesario. Fax 9 parecía estar lidiando con algún concepto que no entendía bien. Eso no es heroico. Es simplemente práctico. Exactamente. Jake lo señaló como si acabara de ganar un premio. La abuela Martínez no necesitaba ser una heroína porque los héroes luchan en batallas. Necesitaba ser una superviviente, y los supervivientes luchan contra los sistemas. Luchan contra la entropía, la escasez, el colapso, el lento proceso de las cosas que se desmoronan. Señaló las paredes que los rodeaban mientras otro sonido de realidad resonaba por la estación. Los devoradores no nos atacan como monstruos de película. Nos atacan como el invierno. Quieren agotar nuestra energía, corromper nuestro soporte vital, hacer que nuestros sistemas fallen uno a uno hasta que nos detengamos. Apuestan a que entraremos en pánico, malgastaremos nuestros recursos en gestos dramáticos, los agotaremos intentando luchar contra ellos de frente. Jake se acercó a los controles ambientales y empezó a hacer ajustes. Pero si tratamos esto como la abuela Martínez trató a Winter, no intentaremos vencerlos. Los sobreviviremos. ¿Cómo? Parloteó Buskill, aunque Jake notó que empezaba a sonar más interesado que aterrorizado. Nos apagamos. Energía mínima solo para los sistemas esenciales. Aislamos las secciones de la estación que no necesitamos en absoluto. Concentramos nuestra población en zonas que podamos defender con medidas pasivas. Reciclamos todo,
aire, agua, residuos, calor. Hacemos que cada caloría cuente, cada respiración cuente, cada minuto cuente. Jake mostró un esquema de la estación en la pantalla más cercana. Y lo más importante, no luchamos directamente contra su distorsión de la realidad. La sorteamos. Cuando corrompen un sistema, lo redirigimos. Cuando drenan la energía de una zona, recurrimos a refuerzos que desconocían. Nos volvemos demasiado testarudos para morir. Los alienígenas se miraron con expresiones que Jake estaba aprendiendo a reconocer como la señal universal de seres cuya cosmovisión se estaba reorganizando por completo. «Hablas de tácticas de supervivencia», dijo Sard Prime lentamente. «No de tácticas de batalla, ¿verdad? Porque esto no es una batalla. Es un asedio. Y lo que pasa con los asedios es que no los gana el bando con las armas más potentes ni los ancestros más dramáticos». Jake empezó a dirigirse hacia la puerta, con la bolsa de suministros de emergencia aún colgada del hombro. Son uno del bando que sigue vivo cuando el otro se aburre y se va a casa. ¿Y crees que los devoradores se irán sin más? Jake se detuvo en la puerta, con la expresión seria por primera vez desde que empezó la conversación. Creo que los devoradores llevan 3000 años ganando porque todos contra los que han luchado han intentado superarlos. Grandes gestos dramáticos, armas legendarias, poderes cósmicos, todo eso que brilla intensamente y se consume rápidamente. Volvió a mirar a los seres reunidos, descendientes de dioses, moldeadores de la realidad y devoradores de estrellas, todos con aspecto perdido, confundido y muy, muy mortal. Pero ¿saben qué? Nadie los ha intentado jamás, aburriéndolos hasta la muerte, volviéndose tan poco glamorosos, persistentes y absolutamente ordinarios que los devoradores deciden que esta comida en particular no vale la pena. Jake volvió a sonreír, con la misma expresión de genuina felicidad que tenía cuando empezó la crisis. Además, la abuela Martínez no solo sobrevivió a un invierno. Sobrevivió a 37, crió a 5 hijos, sobrevivió a 2 maridos y murió en paz mientras dormía a los 96 años. Sí. Dio un paso hacia los túneles de mantenimiento, gritando por encima del hombro. Si tenemos mucha suerte, somos muy inteligentes y muy testarudos, quizá podamos ser la mitad de impresionantes. 2 horas después, Jake estaba hundido hasta los codos en el sistema de recuperación de residuos de la estación. Improvisaba un bypass de filtración mientras Buzzkill sostenía una linterna y trataba de no pensar demasiado en lo que estaban atravesando. «Esto es absolutamente asqueroso», chilló el insectoide, mientras sus ojos compuestos reflejaban la tenue luz de emergencia. «Mis antepasados construyeron portales dimensionales. Me estoy arrastrando por tuberías de aguas residuales. Tus antepasados nunca tuvieron que hacer una estación espacial invisible a los monstruos devoradores de realidad», respondió Jake, apretando una conexión con una llave inglesa que había improvisado con la pata rota de una silla y un poco de esa cinta adhesiva de lujo. «Además, esto ya no son aguas residuales. Es nuestra arma secreta». «Huele a arma secreta», murmuró Buzzkill, pero mantuvo la luz firme. Sobre ellos, la estación crujió cuando otra oleada de naves devoradoras se enganchó al casco. Jake había contado 17 puntos de sujeción distintos hasta el momento, cada uno acompañado de ese horrible chirrido de la realidad local al limpiarse los dientes con una motosierra. «Jake». La voz de Wisp crepitó a través del sistema de comunicación improvisado que había improvisado con viejas piezas de intercomunicador. «Los devoradores están haciendo algo en las secciones CAF. Las paredes se están volviendo transparentes, no invisibles. Transparentes como si la realidad se estuviera desgastando». «Bien», dijo Jake, lo que le valió una mirada de Buzzkill que sugirió que el insectoide estaba reconsiderando sus opciones de alianza. «Que malgasten energía en secciones vacías. ¿Cómo va la consolidación de la población? Todo el personal no esencial ha sido trasladado a las secciones J y K como se solicitó», dijo la voz de 9. Visiblemente descontento con su nuevo rol como guardia de cruce glorificado.
Aunque todavía no entiendo por qué abandonamos 3/4 partes de la estación. Jake terminó su trabajo en las tuberías y comenzó a arrastrarse hacia el siguiente cruce porque, mi enorme amigo guerrero, no lo abandonaremos. Lo sacrificaremos. Hay una diferencia. Había aprendido mucho sobre la distribución de la estación en las últimas 2 horas. La mayor parte gracias a un trabajador de mantenimiento llamado Pete, quien estaba encantado de que finalmente alguien le preguntara sobre su trabajo. Según Pete, la estación fue diseñada con todo redundante: energía de respaldo, soporte vital secundario, controles ambientales terciarios, incluso dispensadores de alimentos de emergencia que nadie había recordado retirar después de la última gran reparación. Más importante aún, había sido diseñada por personas que entendían que las estaciones espaciales se rompían. Caía constantemente y, por lo general, de maneras que no tenían ningún sentido. Sard Prime, ¿cuál es el estado de la redistribución de energía?, preguntó Jake al salir del túnel de mantenimiento hacia lo que una vez fue la bahía hidropónica de la estación y ahora servía como su centro de mando improvisado. El ser cristalino emitió un suave sonido. Su forma ahora brillaba con una luz azul fija en lugar del patrón estroboscópico de pánico que había mostrado antes. He logrado redirigir la energía principal alrededor de las secciones donde se alimentan los devoradores. Pero Jake, lo que le están haciendo a la infraestructura de la estación es imposible. No solo están drenando energía, sino que están haciendo que la energía deje de existir. Pero nuestros sistemas de respaldo siguen funcionando. Sí, aunque no entiendo por qué. Si pueden eliminar la energía de la existencia, también deberían poder detectar y eliminar los respaldos. Jake sonrió mientras comenzaba a desempacar sus últimos suministros de recolección: esparadrapo, barras de proteínas y lo que parecía ser una planta decorativa de las habitaciones de alguien. Eso es porque no buscan refuerzos. Buscan sistemas primarios. Cosas grandes, obvias y de aspecto importante. Empezó a envolver la maceta con cinta adhesiva mientras los demás observaban fascinados. Verán, los devoradores llevan 3000 años ganando porque todos a los que se enfrentan hacen exactamente lo que se espera. Colocan sus sistemas más importantes en los lugares más protegidos, con las mayores fuentes de energía y la tecnología más sofisticada. Eso parece lógico, dijo Vex, aunque empezaba a parecer menos seguro de la lógica en general. Claro, si luchas contra un enemigo convencional, pero los devoradores no son convencionales. Son como auditores cósmicos. Van directo a por lo que parezca más valioso y oficial. Jake levantó su maceta, que ahora tenía varias tiras de cinta adhesiva unidas a un paquete de barras de proteínas. Así que no les damos nada que parezca valioso u oficial. La estación se estremeció de nuevo, esta vez con más fuerza. A través de las paredes, pudieron oír el chirrido del metal mientras las placas del casco empezaban a deformarse bajo tensiones imposibles. Se están acercando, dijo Wisp con la voz. Apretados por el miedo. Puedo sentirlos empujando contra las barreras que instalamos. Las puertas blindadas selladas no aguantarán mucho más. No deberían, dijo Jake con calma. Caminó hacia lo que había sido la terminal principal de la bahía de hidroponía y empezó a desconectar cables. Las puertas blindadas son obvias. Dicen cosas importantes aquí atrás. Por favor, consuman inmediatamente. Queremos que las atraviesen. ¿Qué hacemos? El rugido de Tax 9 probablemente se oiría en el siguiente sistema estelar. Piénsenlo. Cada puerta blindada que rompen, cada defensa obvia que superan, cada sistema primario que drenan, es energía que no gastan buscando los aburridos, mundanos y absolutamente ordinarios sistemas de soporte vital que realmente nos mantienen vivos. Jake levantó un puñado de cables de fibra óptica que habían estado enviando datos a las computadoras hidropónicas. Mientras están ocupados convirtiendo nuestra red eléctrica principal en refrigerios cósmicos, nuestro soporte vital de respaldo funciona con lo que solían ser circuitos de iluminación decorativa. Mientras corrompen nuestras computadoras principales,
Nuestros controles ambientales están siendo administrados por los mismos procesadores que solían ejecutar el sistema de música de la estación. Esa es la voz de Sar Prime, que adquirió un tono que podría haber sido admiración. Eso es una completa locura. Eso es supervivencia. La abuela Martínez no intentó defender la casa principal del frío. Era demasiado grande, demasiado obvia, demasiado difícil de calentar. En cambio, ella y el abuelo se mudaron al sótano para pasar la peor parte del invierno. A 2,4 metros bajo tierra, aislados con tierra y patatas, calentados por su propio calor corporal y una sola vela. Jake empezó a conectar los cables de fibra óptica a su macetero. El frío podía congelar todo lo que estuviera sobre la tierra, pero no podía tocarlos donde estaban. Demasiado pequeños, demasiado ocultos, demasiado humildes para que valiera la pena atacarlos. Pero no cabemos todos en un equivalente a un vendedor de raíces, señaló Buskill. No, pero podemos dispersarnos entre una docena de equivalentes a un vendedor de raíces. Jake activó su dispositivo improvisado y la iluminación de emergencia de la estación se atenuó al desviar la energía por vías que nunca se habían diseñado para transportarla. Túneles de mantenimiento, armarios de almacenamiento, conductos de almacenamiento, cualquier lugar donde los devoradores no piensen en mirar porque es demasiado mundano para ser importante. La puerta principal del almacén hidropónico explotó hacia adentro, revelando una masa de oscuridad que se retorcía y dolía mirarla directamente. Los devoradores finalmente habían roto sus defensas externas. Que todos mantengan la calma, dijo Jake, aunque era el único que parecía tranquilo. No corran, no luchen, no hagan nada dramático, heroico ni que llame la atención. ¿Y entonces qué hacemos? La voz de Wisp era apenas un susurro. Jake cogió su bolsa de suministros de emergencia y echó a andar hacia una escotilla de mantenimiento tan común y práctica que prácticamente irradiaba aburrimiento. Hacemos lo que hacía la abuela Martínez cuando los lobos husmeaban en la cabina: guardar silencio absoluto y esperar a que decidieran que no valemos la pena. La masa devoradora fluyó por la habitación como una sombra viviente. Zarcillos de irrealidad se extendían para sondear las terminales de ordenador y los conductos de energía abandonados. Donde se tocaron, el casco de la estación no se rompió. Dejó de existir. Jake abrió la escotilla de mantenimiento e hizo un gesto a los demás para que lo siguieran. Recuerden, susurró mientras se arrastraban hacia el estrecho túnel de servicio. No somos héroes. No somos leyendas. No merecemos la pena. Tras ellos, los devoradores comenzaron su consumo sistemático de todo lo que parecía importante, oficial o poderoso. Ni siquiera miraron la trampilla de mantenimiento. Para que conste, susurró Buskill mientras se arrastraban por la oscuridad. Tu abuela suena aterradora. Sí, susurró Jake. De verdad que lo era. Probablemente por eso sigo vivo, para hablarte de ella. Sobre ellos, la estación seguía muriendo en los lugares obvios, mientras se mantenía obstinadamente viva en los aburridos. No era heroico, no era legendario, y definitivamente no iba a aparecer en ninguna canción épica, pero funcionaba. La voz de Jake Tax 9 apenas se oía en el estrecho túnel. ¿Cuánto tiempo tenemos que permanecer ocultos? Jake consultó el cronómetro improvisado que había construido con un reloj de pulsera roto y unas algas bioluminiscentes del almacén hidropónico. La abuela Martínez pasó una vez 4 días en el sótano esperando a que pasara una ventisca. Pero decía que lo más largo no era el frío, ni el hambre, ni el hacinamiento. ¿Qué era? El aburrimiento. Resulta que incluso los horrores cósmicos se aburren con el tiempo. La estación se estremeció una vez más y luego se quedó en silencio, salvo por el zumbido distante de los sistemas de soporte vital que funcionaban por vías demasiado humildes como para que las entidades antiguas se molestaran en notarlo. Averigüemos si los devoradores son tan impacientes como Montana Blizzards. 17 horas después, Jake empezaba a entender por qué su abuela siempre hablaba de aquel invierno de vendedor de raíces con una mirada particular. No era el frío lo que te afectaba,
ni siquiera el hambre. Era la espera, la incertidumbre sobre si tu plan funcionaba o si simplemente estabas posponiendo lo inevitable de la forma más incómoda posible. Estaba apiñado en un túnel de servicio apenas lo suficientemente ancho para sus hombros, compartiendo espacio con Wisp, quien amablemente se había vuelto semitransparente para ahorrar espacio, y Buskill, cuyas mandíbulas no dejaban de chasquear en lo que Jake había aprendido que era el equivalente insectoide de un zumbido nervioso. Informe de estado. Jake susurró en su sistema de comunicación improvisado. Un walkie-talkie de juguete para niños que había encontrado en los aposentos de alguien y modificado con piezas de repuesto de una máquina de café. Sector J7. Todo en silencio, llegó la voz de Fax 9, aunque el guerrero sonaba como si estuviera teniendo una crisis existencial. Los devoradores consumieron la armería principal hace 3 horas. Parecían decepcionados por la falta de resistencia. Bien, Sard Prime. ¿Cómo están nuestros niveles de soporte vital? Estables. La voz del ser cristalino tintineó suavemente a través del altavoz de juguete. Funcionando al 63% de eficiencia a través de los sistemas de respaldo, los que se enrutaban a través de lo que solían ser los controles automáticos de las puertas. Jake sonrió en la oscuridad. Cuando te vi obligado a usar circuitos de apertura de puertas para que la gente pudiera respirar, alcanzaste oficialmente la desesperación mundana que las entidades cósmicas consideraban inapropiada. Vex, ¿cómo está la distribución de alimentos? Nunca pensé que diría esto, fue la respuesta. Pero he entregado con éxito raciones de proteínas usando el sistema de correo neumático de la estación. Mis antepasados probablemente se revuelvan en sus tumbas dimensionales. Tus ancestros nunca tuvieron que alimentar a 47 seres usando una red de tubos diseñada para entregar invitaciones de cumpleaños, susurró Jake. Probablemente estén impresionados. La estación crujió a su alrededor, pero ahora era un crujido diferente. No el grito desgarrador de un devorador alimentándose, sino la queja mecánica habitual de una estructura que se mantiene unida gracias a la ingeniería creativa y a la pura terquedad. La voz de Jake Wisp era apenas audible, a pesar de estar justo a su lado. Creo que algo está cambiando. Los devoradores de allí parecen agitados. Jake cerró los ojos y escuchó. Tenía razón. El ruido de fondo de horror cósmico había pasado de una masticación satisfecha a algo que sonaba claramente a frustración. Han consumido todo lo obvio, murmuró. Todos los sistemas primarios, toda la infraestructura que parece importante, todo lo que anuncia funciones críticas de la estación. Y seguimos aquí. Pero seguro que pueden sentirnos, parloteó Buskill. Son entidades cósmicas. Pueden deshacer la realidad misma. Claro, pero piénsalo desde su perspectiva. Acaban de pasar 17 horas devorando a fondo lo que parecía ser una estación espacial completamente funcional. En realidad, todo dentro debería estar muerto. El hecho de que no lo estemos no es una resistencia heroica. Es un error contable. A través de las paredes, podían oír un sonido que el cerebro de Jake intentaba interpretar como un murmullo de frustración. Si los murmullos de frustración pudieran ser hechos por entidades que existían en 11 dimensiones y consideraban el tiempo lineal una sugerencia. Creo que Jake dijo lentamente que están empezando a darse cuenta de que esta comida es más problemática de lo que vale. Otro sonido resonó por la estación, un tono profundo y resonante que parecía el universo carraspeando con fastidio. Ese es el sonido de las entidades cósmicas aburriéndose. Jake anunció que la abuela Martínez estaría orgullosa. La estación se estremeció una vez más, pero esta vez se sintió diferente. No la violenta sacudida de la realidad desgarrada, sino la suave el ruido de algo grande desprendiéndose del casco. Se van, susurró Wisp, su figura parpadeando con lo que Jake había aprendido a reconocer como incredulidad. Informe de estado de todos los sectores, dijo Jake en su sistema Toycom. Sector J7, devoradores retirándose. Llegó la voz de Fax 9, sonando como si no pudiera creer sus propias palabras. Sector K12, contactos hostiles alejándose de la estación,
informó Sarp Prime. Sector L4, ¿de verdad se van?, añadió Vex. Los devoradores de verdad se van. Jake esperó otros 10 minutos, escuchando los sonidos de antiguas entidades cósmicas que se rendían y buscaban presas más fáciles antes de finalmente permitirse creerlo. Bien, todos, podemos salir ahora, pero despacio. Sin movimientos bruscos, sin celebraciones, nada dramático. En lo que respecta al universo, solo somos aburridos trabajadores de mantenimiento que sobrevivieron a una pequeña falla del sistema. Uno a uno, los supervivientes de la estación emergieron de sus escondites. Jake se encontró de vuelta en lo que quedaba de la sala de convenciones, mirando a través de ventanas que ahora mostraban el espacio vacío donde había estado la flota devoradora. «De verdad se han ido», dijo Tax 9 con voz llena de asombro. «El antiguo enemigo, el terror que consume sistemas estelares. Derrotados, ocultándose en túneles de servicio y fingiendo no ser importantes». «No derrotados», corrigió Jai, acomodándose en su silla plegable y buscando algún café que pudiera haber sobrevivido al asedio. «Aburrido. Hay una diferencia». «¿Pero cómo?». Wisp se materializó por completo, su forma etérea más sólida de lo que Jake la había visto desde que comenzó la crisis. «¿Cómo sabías que esto funcionaría?». Jake encontró una taza de café medio vacía que de alguna manera había logrado escapar de la realidad y tomó un sorbo con cautela. Seguía siendo terrible, pero estaba caliente y con cafeína, lo que lo hacía mejor que cualquier cosa que su abuela hubiera podido preparar durante lo peor del invierno. «Porque», dijo, «finalmente entendí qué hizo que la historia de invierno de la abuela Martínez fuera tan impresionante. No fue solo que sobreviviera. Mucha gente sobrevivió ese invierno. Ni siquiera fue que mantuviera a su familia con vida. Aunque eso fue genial». Miró a los seres reunidos, descendientes de héroes cósmicos y moldeadores de la realidad, todos cubiertos de polvo de mantenimiento y con un aspecto completamente ordinario. Lo impresionante fue que ella lo hacía parecer fácil. No porque fuera fácil, sino porque se negaba a hacerlo dramático. Todas las soluciones que se le ocurrían eran silenciosas, prácticas y sostenibles. No luchó contra el invierno. Simplemente se volvió demasiado terca y aburrida para que el invierno no se molestara en preocuparse. Jake se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las estrellas que, una vez más, eran solo estrellas en lugar de fondos para el horror cósmico. Sus antepasados fueron héroes, y eso es asombroso. Lucharon batallas imposibles contra enemigos legendarios y ganaron gracias a su coraje, poder y sacrificios dramáticos. Pero Sarp Prime preguntó, «¿Pero los héroes luchan batallas? Los supervivientes sobreviven a los asedios. Y a veces lo más heroico que puedes hacer es ser tan absolutamente ordinario que el universo se cansa de intentar hacerte especial». Las mandíbulas de Buskill chasquearon pensativamente. «Así que ganamos porque éramos aburridos. Ganamos porque tratamos esto como Grandar Matinés trató el invierno, no como una lucha épica entre el bien y el mal, sino como un problema logístico con una solución práctica». Jake sonrió. «Aunque debo admitir que pasar 17 horas en un túnel de mantenimiento compartiendo espacio con seres interdimensionales no fue exactamente lo que esperaba cuando me inscribí en el programa de intercambio cultural». «Jake», dijo Tax 9 con un respeto que no había tenido antes, «tu abuela parece bastante extraordinaria». «Sí, lo era. Pero ahí está la cuestión. Ella no se creía extraordinaria. Pensaba que solo estaba haciendo lo que había que hacer. Mantener a su familia con vida, hacer que las cosas funcionaran, sobrevivir un día más». Jake miró a su alrededor al grupo de seres que acababan de sobrevivir a algo que había destruido civilizaciones usando solo infraestructura mundana y una persistencia obstinada. Todos los humanos tienen historias así. No sobre luchar contra demonios estelares ni remodelar la realidad, sino sobre gente común haciendo cosas extraordinarias porque alguien tenía que hacerlo. Padres con 3 trabajos para alimentar a sus hijos. Agricultores salvando sus cosechas durante sequías imposibles.
Personas reconstruyendo sus vidas después de que todo se derrumbara. Tomó su bolsa de provisiones de emergencia, todavía medio llena de barras de proteínas y herramientas improvisadas. No necesitamos ancestros legendarios porque cada generación crea sus propias leyendas. Las silenciosas, generalmente las que se transmiten en las cenas familiares en lugar de grabarse en monumentos. ¿Y ese es tu superpoder?, preguntó Wisp. Heroísmo común y corriente. Ese es nuestro superpoder. La capacidad de mirar situaciones imposibles y preguntarnos no cómo ganamos, sino cómo seguimos adelante. Jake se dirigió a la puerta, luego se detuvo y miró a su improbable equipo de supervivientes. Además, creo que a la abuela Martínez le habrían caído bien todos ustedes. Siempre decía que las mejores personas para una crisis eran las que no se pasaban el tiempo hablando de lo geniales que solían ser. Mientras los sistemas de emergencia de la estación comenzaban el largo proceso de restablecer las operaciones normales, Jake Martínez salió de la sala de convenciones, ya redactando el informe del incidente que tendría que presentar al comando terrestre. Iba a ser un reportaje muy aburrido, justo como él lo deseaba. Al fin y al cabo, las historias de supervivencia más exitosas eran las que hacían que sobrevivir pareciera fácil. Y en algún lugar entre las estrellas, una flota de horrores cósmicos avanzaba en busca de presas que ofrecieran una resistencia más interesante, completamente inconscientes de que acababan de ser derrotados por el recuerdo de una anciana que había sobrevivido a un invierno en Montana con solo terquedad, creatividad y la absoluta negativa a darle mucha importancia. Justo como la abuela Martínez habría querido.